Hoy hemos hablado con Jordan Santos Concejero, un grandísimo atleta que estudió biología. Tan tenaz en el atletismo como en la investigación, no dudó en trasladarse a Sudáfrica para descifrar los secretos de los mejores atletas del mundo. Espero que os guste mucho la entrevista. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar al fallo o no entrenar al fallo. Oye, sin cortes ni nada. You're listening to Training Culture Cafe with the one and only Coach Mike. Hoy tenemos la suerte de contar con Jordan Santos Concejero, un grandísimo investigador. Hola Jordan, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bueno, un grandísimo investigador y tú has sido un grandísimo atleta, Jordan. Bueno, lo de grandísimo según el prisma con el que lo miremos. Sí que yo siempre me he considerado un amateur comprometido, porque aunque he llegado a ser internacional con la selección española, la verdad que me faltaba ese punto para llegar a competir con los más grandes, pero la verdad que estoy orgulloso de la trayectoria de atleta que tuve en el pasado. Pero escucha, Jordan, es que yo que he investigado un poquito antes de entrevistarte, tú has corrido el 3000 en menos de 8 minutos. Sí, a ver, esa es igual la marca que tengo de más valor. Lo corrí en pista cubierta en Sevilla hace ya casi 10 años y sigue siendo el récord de Álava vigente en pista cubierta, lo que la verdad que es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y en pruebas olímpicas llegué a correr el 1500 en 3:43, que supongo que tus oyentes que estarán más acostumbrados a las distancias anglosajonas sería el equivalente a la milla aproximado en torno a unos 4 minutos. Y el 800 lo corrí en 1:51 pelados. Así que son marcas de medio fondista, como digo, de amateur comprometido, que a nivel nacional pues me servían para entrar en finales absolutas y en categorías menores, como digo, llegué a ser finalista en un campeonato de Europa sub-23, pero faltó ese puntito para llegar a competir, digamos, con los grandes en Juegos Olímpicos o Mundiales. Nos quedamos con las ganas. Bueno, para la mayoría de oyentes que son crossfitter, esas marcas son terribles. Luego hablaremos un poco más de la carrera a pie. De todas formas, nos hemos situado muy bien. Esto es como cuando vas a un gimnasio y dices, oye, ¿cuántas series hay que hacer? Y dices, bueno, mírale al cachas que está ahí en la esquina, que ese algo sabrá. Pues más o menos hemos hecho algo parecido, ¿no? Con tu capacidad en la carrera a pie, seguro que la gente nos presta buena atención a partir de ahora. Jordan, cuéntanos, ¿cuál es tu formación? ¿Cuáles han sido tus intereses como investigador? Pues mi formación empezó en la biología. Yo me licencié con premio extraordinario de licenciatura en la Universidad del País Vasco hace ya 12 años. Después hice una tesis doctoral también en la Universidad del País Vasco, que la conseguí el premio extraordinario de doctorado, y después acabé en Sudáfrica haciendo un postdoc en la University of Cape Town, en Ciudad del Cabo, donde traté de seguir profundizando en mi formación. Básicamente mi formación académica, se podría decir, reglada, acabó ahí, y desde entonces pues me dedico al mundo de la investigación ya cuando volví a España en 2014. Bueno, entonces yo con esto, Jordan, y para que la gente, los que no lo sepan, yo hago un par de reflexiones. Lo primero, que eres biólogo de carrera y seguro que tienes una perspectiva como de nosotros, del ser humano, como animal, vamos a decir, que nos va a dar otro punto de vista súper interesante a todo cuando hablemos del rendimiento deportivo. Y la otra es que ¿a ti te interesó saber por qué los corredores son mejores, qué diferencia a los muy buenos de los no tan buenos? Y te fuiste a estudiar, ahora lo has dicho, a Sudáfrica, pero Sudáfrica con un grupo que es probablemente el mejor grupo del mundo, uno de los mejores investigando este tipo de cosas. Ahí hay un investigador muy famoso, Tim Noakes, no sé si coincidiste con él en Sudáfrica. Eso es, yo precisamente acabé en Sudáfrica por Tim Noakes. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral, yo estaba investigando pues las diferencias fisiológicas que existen entre corredores del norte de África y corredores europeos, y echando un ojo a la literatura, vi que la mayoría de las investigaciones en las que yo basaba pues mis artículos venían precisamente de un grupo liderado por Tim Noakes en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Así que ni corto ni perezoso, pues les envié un email y me puse en contacto con ellos para valorar la posibilidad de una estancia de investigación allí.
Estuve unos meses inicialmente, les gustó mi forma de trabajar y me ofrecieron un postdoctorado cuando acabase mi tesis. Entonces yo nada más acabar mi tesis doctoral, a los 2 días estaba en un avión dirección a Ciudad del Cabo y estuve trabajando a las órdenes de Tim durante un par de años. Aprendí bastante porque es un hombre con una visión, yo creo que avanzada a su época, y la verdad que fueron años en los que de alguna manera pues cambió mi perspectiva de cómo hay que trabajar en el mundo de la fisiología del ejercicio, y creo que todavía mantengo un poco del bagaje que aprendí en Sudáfrica a la hora de plantear mis investigaciones. Así que la verdad que fue un auténtico privilegio, y no solo por Tim Noakes, sino por otros grandes profesionales de distintos países que conocí allí. Ni corto ni perezoso, te fuiste a trabajar con los mejores. Tim Noakes, creo que, aun siendo estudiante de medicina, fue uno de los primeros que descubrió la muerte súbita en los deportistas. De eso hablaremos en otra ocasión, pero también elaboró una teoría sobre los limitantes del rendimiento, que habla de, o está definida como el gobernador central. Luego hablaremos un poco de eso, porque seguro que tú igual nos puedes arrojar un poco de luz. Pero primero, Jordan, un poco en tu línea de trabajo, ¿qué descubriste con los corredores? ¿Fuiste a descubrir qué diferenciaba o qué hacía a esos corredores buenos muy buenos? ¿Qué es lo que los hace tan buenos? A ver, yo lo que estudié fue lo que hace especial a los mejores atletas de Kenia, que igual para la gente del CrossFit, si no está muy familiarizada con el atletismo, podemos decir que el fenómeno africano en las pruebas de fondo es uno de esos grandes misterios de la literatura científica, ya que cualquiera que haya visto una carrera en televisión, pues seguramente tendrá esa imagen de atletas de origen africano liderando las pruebas en prácticamente todas las distancias, desde los 800 hacia arriba. Entonces yo quería saber qué es lo que hacía especiales a estos corredores. Había ya entonces bastantes hipótesis que hablaban quizás de diferencias a nivel biomecánico, diferencias a nivel fisiológico, antropométrico, psicológico, etcétera. Y yo me planteé buscar algún parámetro todavía no descrito. Entonces, intenté descubrir si la clave estaba en sus cerebros. Entonces, lo que yo hice fue estudiar la oxigenación cerebral durante esfuerzos máximos. Entonces, la oxigenación cerebral, que se puede medir de manera no invasiva con una técnica que se llama espectroscopía de luz infrarroja, donde se pueden observar cambios en la oxi y deoxihemoglobina durante el ejercicio, vimos una cosa muy particular. Y es que, en contra de todo lo que se había visto con deportistas, incluso de élite, de otras latitudes, lo que suele ocurrir es que la oxigenación cerebral, cuando nos acercamos a la extenuación, empieza a caer. Esa caída en la oxigenación cerebral, cuando nos acercamos, digamos, a nuestro límite, tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, se reduce la actividad neuronal en el córtex prefrontal, que esto, teniendo en cuenta que es el centro de control motor del cuerpo, pues podemos entender por qué cuando llegamos a la extenuación pues perdemos esa capacidad de continuar corriendo o haciendo ejercicio. Pues curiosamente lo que nosotros vimos es que los atletas kenianos eran capaces de mantener su oxigenación cerebral de manera estable, lo que fue realmente un hallazgo muy inesperado, porque atentaba un poco contra todo lo que se había visto anteriormente. Lo intentamos explicar en base a lo que nosotros llamamos early life factors, o factores de vida tempranos, como la alta actividad física durante la niñez, exposición prenatal a alta altitud, de alguna manera factores que se desarrollan durante su gestación, durante su niñez, que hacen de alguna manera forjar a estos atletas de cara al futuro. Y fue un artículo que tuvo mucho impacto, además tuvo bastante impacto incluso en la prensa convencional, y digamos que añadimos una pieza más al puzzle para explicar por qué los mejores atletas del mundo se diferencian del resto de los mortales. Dices una pieza más al puzzle, Jordan, porque ese aspecto de la oxigenación cerebral seguramente es diferencial entre los súper buenos y los súper buenos, pero puede ser algo diferencial entre gente intermedia y gente buena, o el rendimiento es más multifactorial. Has dicho exactamente la frase que yo suelo utilizar, ¿no? Y es que el rendimiento es multifactorial. Al fin y al cabo, cuando nosotros tenemos un objetivo deportivo, hay diferentes maneras de llegar a él, porque las condicionantes del rendimiento son muchos. En el caso de los atletas africanos, que es lo que yo estudié, la oxigenación cerebral es una pieza del puzzle, pero esa pieza del puzzle no tiene ningún sentido en la halterofilia, por ejemplo. Habrá otros factores. Entonces, desde el punto de vista antropométrico, las proporciones corporales, la masa ósea, la estatura, el porcentaje de grasa en algunos deportes puede ser determinante, en otros no tanto.
a nivel fisiológico, tener un umbral de lactato concreto, un porcentaje de fibras determinado, un consumo máximo de oxígeno mayor o menor, una economía de carrera X, pues todo eso también influirá, depende de la disciplina. Y lo mismo pasa con tantos otros factores, incluso más intangibles, como pueden ser pues, la capacidad de asimilar entrenamientos o la capacidad de no lesionarse, la capacidad de asimilar determinados nutrientes o no, etcétera, etcétera. Entonces, los condicionantes del rendimiento son muy variables. Cada deporte tiene de alguna manera unas premisas que deben cumplirse, pero después no todos los mejores deportistas del mismo deporte tienen por qué ser necesariamente iguales, porque al ser el rendimiento, como bien has dicho, multifactorial, teniendo quizás mucha fuerza y menos resistencia, podemos tener un resultado similar a otro atleta con un perfil distinto que sea capaz de compensar esa falta de fuerza con, no lo sé, una mayor explosividad, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí está un poco lo bonito del deporte, y es que se pueden llegar a los mismos destinos siguiendo distintos caminos, y por eso en muchas disciplinas, como digo, observamos atletas con perfiles aparentemente contrapuestos conseguir grandes resultados. Ahora que hablas algo sobre la eficiencia de carrera, Jordan, a mí me coincidió haciendo el máster de Actividad Física y Salud en la Universidad Europea con Alejandro Lucía, y sería más o menos, creo que era el año 2006, y había en España algún campeonato del mundo, no sé si era de pista cubierta o de atletismo, y él tuvo la suerte de acoger a la selección de Eritrea también, a los corredores, eh, y nos comentaba por aquel entonces, aunque bueno, no sea nada novedoso, pero sí que a él le llamó la atención como a un niño pequeño cuando ve algo por sorpresa, que tenía corredores españoles o de otras nacionalidades con un consumo de oxígeno máximo mucho más elevado que algunos atletas de Eritrea, pero cuando se ponían a la velocidad de carrera o a cierta velocidad determinada, estos eran muchísimo más eficientes. Vamos a decir que con un motor menor o con unos indicadores que aparentemente indicaban que su rendimiento iba a ser menor, ellos eran capaces de mantener velocidades de carrera de forma más eficiente, y seguramente esto se explicaba por cuestiones antropométricas, ya no sé el detalle, seguro que tú lo conoces muchísimo mejor que yo, la longitud del tendón de Aquiles o cuestiones similares. Sí, el caso de los atletas eritreos con Alejandro Lucía, tengo que decir que precisamente eso es un estudio, los estudió en laboratorio y formó parte de la tesis doctoral de un conocido ahora amigo que es Jesús Oliván. Y curiosamente, datos de ese estudio, años después yo colaboré con ellos y publicamos un artículo científico precisamente correlacionando los factores que podrían hacer o explicar esa gran economía de los atletas eritreos. Como curiosidad decir, en aquel estudio midieron a Tadesse Cercenay, que fue el ex plusmarquista mundial de media maratón, con una economía de carrera que jamás se ha vuelto a medir en la literatura de ese nivel, prácticamente un 40% mejor que la de ningún otro atleta medido hasta entonces, lo que nos da una idea de qué es lo que hace a los superélite diferentes. En este caso, de los atletas eritreos, es la eficiencia. Por hacer un símil, ¿qué es la economía de carrera? Si hiciéramos un símil con un vehículo, sería cuántos litros de gasolina necesita para cubrir 100 kilómetros, en contraposición al consumo máximo de oxígeno, que serían de alguna manera los caballos del motor. Obviamente, esa gran eficiencia, esa capacidad de utilizar los recursos de manera eficiente en una prueba a larga distancia, como la media maratón, el maratón, etcétera, es muy determinante. Y es uno de esos factores, una pieza más del puzzle, por ejemplo, que en el caso de los atletas africanos, pues explica su gran rendimiento. Y teniendo en cuenta esa relación inversa entre cuán potentes somos y cuán eficientes somos, normalmente atletas con consumos de oxígeno muy altos suelen ser algo menos económicos y viceversa. Porque, como vuelvo a decir, se pueden alcanzar rendimientos similares siguiendo distintos caminos. Bueno, súper en boga la economía de carrera, sobre todo últimamente con las zapatillas. A cualquiera no le va a sorprender escucharte cualquier día de estos, Jordan, en la televisión, dando explicaciones sobre por qué un atleta ha batido X récord y si eso está sustentado o de alguna manera facilitado por unas nuevas zapatillas. Te están entrevistando mucho con este tema. ¿Qué nos puedes contar sobre las nuevas zapatillas que hay en el mercado y la incidencia que tienen en el rendimiento? Pues el caso de las famosas zapatillas, en este caso la empresa Nike
el modelo Vaporfly inicialmente, las Alphafly posteriormente. Fue una revolución que se inició en 2017 a raíz del intento de dejar de las 2 horas en Monza, y Nike presentó un modelo revolucionario con una placa de fibra de carbono insertada en un nuevo material que, en contraposición a los que se habían utilizado anteriormente, tenía una mayor energía de retorno, bastante más ligeros. Y aunque yo al principio era escéptico sobre las ventajas que podían suponer estas nuevas zapatillas, los estudios y posteriormente los resultados de los atletas que las usaban, pues confirmaron mis peores temores. Y es que la mejora del rendimiento con este calzado era muy significativa, en torno al 4%. Y los que, digamos, trabajan con atletas de alto nivel sabemos que una mejora del 4% en el rendimiento pues es la diferencia entre el atleta que está arriba y el atleta que está arriba y gana carreras. Entonces, esa revolución tecnológica fue de tal calibre que la Federación Internacional de Atletismo se vio obligada a poner una nueva normativa donde se limitaba el grosor de la media suela, donde se limitaba el número de placas de fibra de carbono que se podían utilizar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera fue una normativa hecha ad hoc. Posteriormente no se anularon los récords conseguidos anteriormente, a excepción de la super hazaña que hizo Eliud Kipchoge en Viena, rompiendo la barrera de las 2 horas. Y probablemente el atletismo que vamos a partir de ahora pues sea un poco diferente al que estábamos acostumbrados. Las tablas de récords van a ser aniquiladas en todas las pruebas del 1500 hacia arriba probablemente. Ya ha caído un récord intocable, que era el de Kenenisa Bekele en 5000 metros hace pocos días, y esto nos indica pues que estas zapatillas han llegado para quedarse. La clave aquí está un poco en esa placa de carbono interna y el material que tiene una mayor energía de retorno, porque están asociados a una mejor economía de carrera. Precisamente hemos hablado anteriormente de la influencia en la economía de carrera sobre el rendimiento. En el caso de los atletas eritreos, que eran muy económicos y eran grandes atletas, pues a estos deportistas, si les añadimos ese plus en la eficiencia gracias a este calzado revolucionario, pues conseguimos una mejora en el rendimiento por un factor externo. Hay quien lo considera doping tecnológico. Tenemos que tener en cuenta que para que algo sea considerado dopaje se tienen que cumplir una serie de premisas, que sea malo para la salud, en este caso no se cumple, que el proporcione una ventaja significativa, eso sí se cumple, y después el tercer criterio donde puede haber algo de debate es que viole el espíritu deportivo. Entonces ahí está un poco el debate. ¿Por qué? Porque cuando esas zapatillas no están disponibles para el público general, como fueron las que utilizó Kipchoge en Viena, se viola ese espíritu deportivo porque los atletas no están en igualdad de condiciones y no pueden disponer del mismo material. Esas zapatillas están prohibidas. Sin embargo, otros modelos menos avanzados que sí están disponibles para el público general, pues obviamente son legales y pueden utilizarse. Entonces ahí está un poco el mundo del atletismo un poco en conflicto. Los que somos un poco más puristas y nos gusta esa visión romántica del atletismo clásico, pues no nos gusta mucho ver cómo atletas con a priori menos pedigrí que sus predecesores les quitan los récords, pero evidentemente el deporte avanza, la tecnología avanza, y de la misma manera que ahora no se corren pistas de ceniza como pasaba en los años 50, pues es lógico que la revolución tecnológica pues también llegue al atletismo. Bueno, ojo, porque luego te voy a preguntar si un atleta de CrossFit se tiene que comprar esas zapatillas y se va a beneficiar o no. Por desgracia, de momento, en CrossFit, aunque te compres las Nano o las Metcon, esas diferencias no existen. Uno no mejora el rendimiento así de importantemente, aunque sí que obviamente viene bien tener una buena zapatilla para hacer CrossFit. Jordan, ahora que sacas el nombre de Kipchoge, que es el recordman mundial en la distancia de maratón, por cierto, he visto que hay un vídeo por ahí un poco polémico diciendo que es un tronco, o sea, un tronco en cuanto a cuando se pone a estirar, que sus isquios están muy agarrotados. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Has oído algo sobre esto? Sí, de hecho me hicieron una entrevista, creo que fue en el diario El Mundo, sobre este tema junto con su fisioterapeuta, mi amigo Mark Roig, donde intentábamos dar explicaciones por qué Kipchoge es incapaz de tocarse la punta de los dedos, de los pies, a la hora de estirar. Y la explicación es sencilla y viene dada por el hecho de que lo que tradicionalmente se ha considerado tener los isquios acortados, que realmente no se tienen acortados. Normalmente la falta de flexibilidad es más algo del sistema nervioso que de la propia elasticidad del tejido conjuntivo o de los músculos, ¿vale? Pero lo que ocurre
es que tener mucho stiffness, entendiendo el stiffness como tono muscular, está asociado a una mejor economía de carrera. Entonces, aquellos deportistas donde la economía de carrera sea un factor esencial, el maratón, ya hemos dicho, en las pruebas de larga distancia, que es uno de los factores más determinantes del rendimiento, tener stiffness, tener tendones rígidos con mucha capacidad reactiva es necesario para tener un buen rendimiento. Entonces, es normal que los atletas de larga distancia no sean atletas excesivamente flexibles. Entonces, no confundir flexible con elástico, ¿vale? Entonces, los tendones de Aquiles de los corredores normalmente suelen ser tendones bastante reactivos, suelen ser tendones que no soportan grandes estiramientos, pero cuando se estiran, digamos, recuperan su forma con violencia, liberando energía elástica. La energía elástica que se libera en el tiempo de contacto es una energía que es metabólicamente gratuita para un corredor. Entonces, eso lo hace más eficiente. Pensemos, por ejemplo, en correr sobre dunas en la playa o correr sobre tartán, que es, digamos, una pista de atletismo. Nosotros, al correr sobre dunas de la playa, nos cansamos más que sobre el tartán. ¿Eso por qué ocurre? Porque la energía elástica que se libera de los tendones de Aquiles se disipa en la arena y no la podemos aprovechar. Entonces, al perder toda esa energía elástica, para seguir avanzando, tenemos que usar energía metabólica en nuestros músculos. Es por eso que correr en la arena de playa es mucho más demandante y mucho más fatigante que correr en la pista de atletismo, donde gran parte de la energía utilizada para avanzar sencillamente es energía elástica liberada por el tendón de Aquiles, energía que se ha cargado como si fuese un muelle en el tiempo de contacto. Cuanto más rígido sea ese muelle, más energía liberará. ¿Qué es lo que da la rigidez a ese muelle? Esa falta de flexibilidad, entre comillas, de Kipchoge, que lo da el stiffness, el gran tono muscular de estos corredores. Y nosotros podemos mejorar ese stiffness, esa economía de carrera, por ejemplo, a través del entrenamiento de fuerza, que es una de las grandes revoluciones, entre comillas, que está teniendo el atletismo de fondo en los últimos años, y es que los fondistas han perdido el miedo a meterse al gimnasio y a hacer pesas pensando que se van a poner grandes, porque han visto que es un gran aliado para mejorar su rendimiento si se hace bien. Así que esa economía de trabajo no es algo simplemente genético, podemos mejorarla trabajando o entrenando adecuadamente, ¿verdad? Eso es, evidentemente tiene un componente genético, que es, tú has mencionado parámetros antropométricos, hablabas de la longitud del tendón de Aquiles, también el perímetro del gastrocnemium. Si tenemos un gemelo muy grande, todo ese peso extra en las regiones distales funciona como un péndulo y nos cuesta mucho moverlo, etcétera. Evidentemente hay factores genéticos o innatos que la influyen, pero se puede mejorar desde el entrenamiento. El trabajo de fuerza es quizás la mejor herramienta de la que disponemos para mejorarlo, y el trabajo de fuerza no buscado desde el punto de vista clásico de trabajo de hipertrofia, altas repeticiones o cosas así, sino trabajo de pliometría, saltos en caída, trabajo con cargas altas a bajas repeticiones, máxima velocidad de ejecución, con recuperaciones amplias. Ese tipo de trabajo se ha visto que es muy adecuado. Y lo mismo incluso trabajo de resistencia, el trabajo de cuestas, se ha visto que mejora la economía de carrera a nivel metabólico, incluso a nivel biomecánico. Y si tenemos una biomecánica óptima, con menores oscilaciones verticales, etcétera, pues probablemente también tengamos un correr más eficiente. Entonces, al final hay muchos factores, algunos controlables, la manera en la que corremos, por ejemplo, la manera en la que entrenamos, y otros quizás no tanto, pero evidentemente el margen de mejora siempre existe. Bueno, se va a poner muy contento Alessandro Sagasti, Mr. Wick, porque va a entender por qué es muy bueno corriendo, ya que tiene unos gemelos inexistentes. ¿Eh? Y a pesar de que le da mucha rabia, al menos le dan esa ventaja. Bueno, Jordan, me he enterado y te he visto por ahí en Instagram que te gusta el CrossFit. Pues sí, la verdad que mi idilio con el CrossFit empezó de una manera un poco curiosa, pero la verdad que es un deporte que lo conocí hace poquito y lo he practicado de manera más o menos continua durante un tiempo. Y cuéntanos, cuando tú ves en CrossFit un WOD en el que está incluido la carrera a pie, Helen o algún WOD, ¿cómo ves a los CrossFitters corriendo? ¿Qué sensación tienes? A ver, no son corredores muy excelsos. Hay que tener en cuenta que sobre todo los crossfiteros de alto nivel suelen ser atletas con un nivel de masa muscular bastante potente, y evidentemente eso en pruebas de atletismo es un lastre importante, porque no es lo mismo mover 65 kilos, que es lo que puede pesar un mediofondista de 1,80 m, que 85 kilos que pesará un crossfitero de cierto nivel de la misma estatura. Yo mismo lo he notado. El primer WOD que hice corriendo, recuerdo que había que hacer un Fran, una milla y después
alguna otra cosa. Y yo recuerdo pues que en la milla hice un tiempo que para mí ahora es bueno, pero en su tiempo habría sido ridículo, que hice justo por debajo de 5 minutos y estaba la gente como asustada del gran rendimiento. Y digo, pero vamos a ver, si un corredor tendría que hacer 4 minutos para ser considerado una marca un poco decente, ¿no? Y cuando vi que los mejores crossfiteros del mundo pues consideran esa barrera de los 5 minutos, que es, digamos, bastante asequible para cualquier corredor como un benchmark importante, pues me di cuenta pues que quizás no sea la disciplina de la que más disfrutan los crossfiteros, ¿no? Parece que les gusta más pues movimientos de power clean o muscle ups, estas cosas, y correr es un poco el ejercicio que nadie quiere hacer. Yo en los primeros WODs que hice CrossFit coincidió que había pruebas de carrera y la verdad es que lo disfruté mucho porque era de alguna manera mi especialidad, pero sí que es verdad que en el CrossFit, digamos, hay margen de mejora en ese sentido porque no son muy buenos corredores en general. Oye, Jordan, era muy duro ese WOD. Fran y luego correr la milla, terrible. Eh, Jordan, mira, fundamentalmente quiero preguntarte un par de cosas respecto a la carrera y el CrossFit. Primero, ¿cómo crees que debería enfocar un atleta de CrossFit un poco sus entrenamientos? Vamos a ir ahondando poco a poco porque es un tema complicado. Para ser mejor corriendo cuando haya watts en los que le toca correr. Pero por otro lado, también te quería preguntar, y primero de todo, eh, si de la misma manera que los atletas utilizan la fuerza para mejorar su capacidad de carrera, si crees que la carrera a pie puede ser un tipo de entrenamiento no solo para mejorar los WOD con carrera, sino para mejorar en general la caja de los deportistas de CrossFit para hacer CrossFit, no solo para correr. Vale, a ver, yo como exatleta considero que quizás para un crossfitero la carrera a pie, si no lo hacemos de manera específica con el objetivo de mejorar la carrera a pie en concreto, quizás no sea la mejor opción en muchos casos. ¿Y por qué digo esto? Porque la carrera a pie, sobre todo en atletas con tanto peso, yo ahora que peso prácticamente 20 kilos más que cuando corría, pues noto el impacto muscular es importante. Entonces la fatiga asociada y el daño muscular asociado a un entreno de resistencia donde haya carrera a pie en contraposición contra un entreno con objetivos similares a nivel metabólico, pero que se haga en una assault bike o que se haga en un remo o que se haga en piscina o que se haga en un ergómetro de bici, etcétera, pues hay bastante diferencia. Entonces, la capacidad de recuperación en muchos casos en deportes donde se entrena con tanta frecuencia, a tan alta intensidad, etcétera, pues la recuperación suele ser uno de los factores limitantes a la hora de saber si un entrenamiento pues ha sido más o menos adecuado. Entonces, si obteniendo las mismas ventajas a nivel metabólico, de trabajo de umbrales, de trabajo de capacidad aeróbica máxima, de trabajo de eficiencia, etcétera, implica un daño muscular mayor, quizás no sea la mejor opción. Yo siempre he sido de la filosofía, y creo que eso tú lo compartes, de más no es mejor, sino mejor es mejor. Y muchas veces, si obtenemos el mismo estímulo de entrenamiento con un esfuerzo menor o un daño menor, una fatiga menor, pues siempre será adecuado. Eso no quiere decir que la carrera a pie haya que descartarla completamente, sino que hay que utilizarla con cabeza y sabiendo que en muchos casos, en atletas de más de 80 kilos, etcétera, pues la carrera a pie es muy demandante. El impacto pues siempre produce una fatiga extra, etcétera, que en determinados contextos puede ser interesante y la podamos buscar, pero si podemos obtener los mismos rendimientos con una assault, un remo o con una cuerda, haciendo dobles, etcétera, pues probablemente sea una opción exactamente igual de válida, incluso mejor. Sí que tengo la sensación, Jordan, por mi experiencia con los CrossFitters, de que eso está muy condicionado efectivamente por lo que tú dices, por el peso del atleta, incluso por su musculatura y por su capacidad innata para correr. De manera que a veces vemos individuos que tienen una capacidad y una economía bastante buena, sobre todo muscular, tendinosa para correr, y ellos sí que pueden aprovechar esos entrenamientos que les ponemos de correr, esas intensidades que les pedimos. Esa fatiga acumulada para el día siguiente no es tan grande. Sin embargo, para otros atletas es una especie de lastre. Tenemos que intentar que esos atletas mejoren muscularmente y que su economía de carrera sea lo suficientemente buena como para que empecemos a recoger frutos de esos entrenamientos
de la carrera, de forma un poco no solo para correr, sino generales. Ujú. Y aparte hay que tener en cuenta otro factor. Si un crossfitero está haciendo un WOD mixto donde tienen varios movimientos y tiene parte de carrera a pie y llevan las zapatillas estándar del CrossFit, son zapatillas que en muchos casos no son ideales para la carrera a pie. Son ser suelas planas, con poca amortiguación, etcétera, y eso, un atleta pues quizás no se beneficie tanto del uso de ese calzado como cuando se utilizan zapatillas específicas de correr, ¿no? Entonces, hay muchos factores a tener en cuenta. Yo creo que correr junto con quizás la natación y probablemente la halterofilia son como las tres pilares básicos del olimpismo y son deportes que creo que tienen aplicabilidad, bueno, y también la gimnasia, a todos los deportes y se pueden utilizar, pero eso siempre siendo conscientes de cuál es el objetivo del entrenamiento y si puede ser óptimo o no. Yo siempre, si he querido en mi caso, pues ponerme en forma estando cuando estaba en baja forma, yo evidentemente pues utilizaba la carrera a pie como estrategia, pero incluso a mí, con un bagaje de años de experiencia y habiendo competido a alto nivel, las primeras 3, 4, 5 días de carrera a pie me dejaban bastante machacado. Así que no quiero pensar a un atleta que no esté tan acostumbrado a ello. Jordan, respecto a la carrera a pie, ahí hay una anécdota bastante buena, no sé si la conocerás. Fue en los Games, no recuerdo el año, ahora en ese reinado por ahí de Rich Froning, en el que les pusieron un WOD que se llamaba triple three. Tenían que hacer 300 dobles. Bueno, creo que empezaban 3 kilómetros en con, remo con 3 sí, kilómetros en remo, 300 dobles y luego 3 millas corriendo. Y entonces, bueno, eso pues es. este Froning pinchó ahí mucho, etcétera. Sí, que ganó Jason Eh, Khalifa, me parece. Eso es, eso es. Y la anécdota viene por ahí, y es que Jason Khalipa, que era como un poco el segundón de esa época, porque siempre le ganaba a Froning los Games, eh, el año anterior coincidió en su box, entrenando en un box de NorCal, con un atleta de Ironman, con Chris Himshaw. No sé si estaba compitiendo en aquel momento, ya había acabado de competir. Y entonces, claro, observó que cuando tocaba en este tipo de WODs, pues era como tú, ¿no? Un Jordan Santos ahí que salía el tío corriendo ¡fiu! Y les arrasaba a todos, ¿no? Y entonces llegaron a un pequeño acuerdo. Este Chris Hinshaw lo que hizo fue decirle a Calipa que si quería, pues le entrenaba para tratar de ser mejor corriendo. Cuando tocara algo de correr en los WOD, intentar mejorar eso. Llegaron a un acuerdo, no recuerdo muy bien cómo es exactamente, pero Calipa le debió decir, perfecto, y además te vas a hacer muy conocido, pero el único trato que tenemos que hacer es que no le tienes que entrenar a Froning, que es mi gran rival. Entonces, la perspectiva que utiliza Chris Himshaw con los atletas de CrossFit, bueno, lo primero que observó es que un atleta de CrossFit es capaz de mantener el tipo en una serie de 200 o en una carrera de 400, pero en cuanto las distancias se alargan un poco ese pacing, ese ritmo que debería llevar casi cualquier individuo, se hunde. O sea, el corredor es incapaz. Entonces, por donde van los tiros mucho en sus entrenamientos es en hacer series. Es un entrenamiento muy interválico, nada continuo, no le manda a los atletas a correr media hora, a correr una hora, sino que generalmente hacen series de 200, 400, 300 metros. La recuperación suele ser activa a un ritmo mucho menor y luego otra vez vuelve a pedir ritmos un poco altos. ¿Cómo ves este enfoque? ¿Cómo ves esta anécdota, Jordan? Pues ese es un enfoque de entrenamiento que precisamente yo también lo utilizaba cuando competía y inicialmente lo propuso la fisióloga francesa Véronique Billat y son unos entrenamientos muy particulares porque tú pones el ejemplo de series de 200, 300 o 400, donde en el caso de Véronique Billat lo que decía era que si se hacía un 200 a un ritmo alto, por ejemplo a la velocidad de nuestro consumo máximo de oxígeno, la recuperación tenía que ser la mitad de distancia, por ejemplo 100 metros en este caso, utilizando el mismo tiempo que se ha utilizado para cubrir los 200 metros. Supongamos que los hacemos a un ritmo fuertecito, a 30 segundos. Pues el 200 en 30 segundos, recuperar 100 metros a un trote muy despacio también en 30 segundos y repetir. Y se pueden llegar a hacer pues hasta 20 repeticiones de 200 metros. Lo que se ve con este tipo de entrenamientos es que la frecuencia cardíaca nunca, durante esa fase de recuperación, como es tan corta, nunca llega a bajar. Con lo que si nosotros vemos ese entrenamiento reflejado en un pulsómetro,
básicamente vemos que la frecuencia cardíaca se mantiene elevada durante todo el entrenamiento, como si hubiera sido una carrera continua a alta intensidad, a pesar de que hemos estado jugando con intensidades altas y bajas. Este entrenamiento, lo que se ha visto, y yo creo que es lo que lo hace particularmente interesante, es que al tener esa recuperación activa y por supuesto recuperación incompleta, lo que se ve es que el cuerpo tiende a responder a ella con una mayor biosíntesis de transportadores monocarboxilados en la mitocondria, mayor concentración de lactato deshidrogenasa mitocondrial, lo que traducido para el lenguaje común viene a decir que los atletas son capaces en esa situación de fatiga de utilizar el lactato como combustible. Entonces, ese lactato producido en las secciones de alta intensidad es el combustible que utiliza el atleta durante la recuperación y de alguna manera va mejorando esa capacidad oxidativa y esto evidentemente tiene un impacto en el rendimiento importante porque somos capaces de aprovechar mucho mejor los recursos de los que disponemos y es un entrenamiento que yo lo he utilizado y sé que muchos deportistas digamos de alto nivel en atletismo también lo utilizan. Es un derivado entre comillas del tradicional HIIT con recuperaciones más incompletas. Bueno, Jordan, y intentando traernos un poco tus investigaciones al mundo del CrossFit, a la oxigenación cerebral, a dónde pueden estar los factores limitantes del rendimiento, ¿cómo lo ves en CrossFit? ¿Qué factores limitantes ves en el rendimiento de CrossFit? A ver, el CrossFit tiene una particularidad muy interesante y es la incertidumbre. Entonces, nunca sabemos en una competición cuál va a ser el WOD que nos va a tocar. Entonces, es difícil plantear un perfil idóneo de un crossfitero, ya que la posibilidad de los WODs es prácticamente infinita. Podemos tener desde un ladder de snatch, donde se necesitarán unos condicionantes, hasta hacernos un Murph, donde los condicionantes serán completamente distintos. Entonces, como hay que llegar a un equilibrio donde quizás el crossfitero ideal no sea el mejor en ninguna disciplina, pero sea lo suficientemente bueno en todas como para que en unos games, por ejemplo, pueda ganar, yo creo que la capacidad condicionante principal creo que es la fuerza, como en casi todos los deportes, pero hay un componente extra que es bastante intangible, que yo como fisiólogo quizás no debería decirla, pero creo que es esa capacidad agonística o tolerancia al disconfort en estos WODs metabólicos que en muchos casos son los más utilizados o los que más aparecen en las competiciones de CrossFit. Porque de nada sirve ser muy resistente o muy fuerte o muy elástico o muy explosivo si no tenemos la capacidad de lidiar con ese disconfort y esa sensación desagradable que suponen estos WODs de duraciones entre los 5 y los 15, 20 minutos, donde hay que ir prácticamente al tope, un poco a ese filo de la navaja antes de colapsar. Entonces, esa capacidad de tolerancia al disconfort que se puede entrenar, entre comillas, un atleta que tenga un buen control motor, que sea capaz de alguna manera de hacer un pacing muy adecuado, o sea, tiene que ser inteligente a la hora de distribuir sus esfuerzos, creo que es lo que puede hacer a un crossfitero un gran deportista, porque atletas fuertes no son difíciles de encontrar o atletas resistentes, pero atletas capaces de tolerar esa sensación desagradable cuando hay que mantener una alta intensidad y quedan muchas rondas, etcétera, eso no es tan común. Así que ¿crees que hay un componente psicológico también o lo unes mucho con la fisiología? ¿Cómo lo ves? Yo sin ninguna duda creo que al menos a alto nivel la psicología es un determinante del rendimiento importante. Nosotros en Kenianos lo hemos estudiado y precisamente cuando hemos hablado de Tim Noakes y del gobernador central, los tiros van un poco por ahí. El propio Tim Noakes decía que la fatiga no es una manifestación física, sino que la fatiga de alguna manera es una respuesta inadecuada al esfuerzo. Considera que nuestro cerebro de alguna manera quiere mantener la homeostasis del cuerpo. La homeostasis es el mantenimiento del medio interno, es decir, quiere mantener nuestra temperatura en un rango de seguridad, nuestra acidez en un rango de seguridad, nuestra salinidad en un rango de seguridad. Y el ejercicio físico, de alguna manera, disrupte o altera este equilibrio. Entonces, de alguna manera, Tim Noakes lo que viene a decir es que el cerebro, de manera inconsciente, manda señales desagradables para que no superemos un límite de seguridad a la hora de hacer ejercicio, pues para que no nos pasemos de hipertermia, de lo que sea. Y sin embargo, con determinadas herramientas nosotros podemos escapar a ese control inconsciente, pues ¿por qué funciona la música para mejorar el rendimiento? ¿Por qué distrae nuestra atención? ¿O por qué la motivación es tan importante a la hora de mejorar una marca? Por lo mismo, porque nos da una mayor predisposición al esfuerzo o a sufrir. Y de hecho hay muchos atletas que seguramente
vengan conmigo a coincidir en que cuando estamos muy entrenados somos capaces de sufrir más. Y esto es un aspecto psicológico, esa capacidad de que el cuerpo nos deje ir un poco más allá en nuestra capacidad agonística. Yo creo que la psicología es importantísima en el deporte de élite. Es lo que diferencia al buen atleta de los atletas realmente que compiten al máximo nivel, y esta psicología hay gente que tiene ese don, aparte del día D a la hora H, dar su 100%, pero el ser capaz de tomarse con relativa filosofía esas situaciones desagradables y a pesar de todo ser capaces de a través del dolor pues continuar manteniendo su rendimiento. Eso no es nada fácil y es difícil de explicarlo desde un punto de vista psicológico, pero yo creo que es un factor muy, muy limitante y muy determinante. Bueno, pero es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera esta teoría que manejáis del gobernador central viene a explicar un poco fisiológicamente esa psicología, ¿no? Vamos a resumir también, aunque lo has explicado perfectamente, en que cuando un atleta no puede realizar un movimiento X, dice, uff, mi musculatura está completamente fatigada. Esta teoría viene a decir que no es exactamente la musculatura la que está fatigada, sino que es el cerebro la que está diciendo no muevas más esa musculatura, estás fatigado porque estás saliéndote ya de tus rangos de seguridad. Tu seguridad como ser humano se está viendo un poco comprometida y no me gusta este disconfort, esta tanta inseguridad. Así que realmente no estaría la fatiga tan concentrada ahí en el músculo, sino que sería algo más psicológico, algo más central, el que nos estaría indicando que no sigamos a ese ritmo o que abandonemos. Nosotros lo hemos visto precisamente lo que tú dices en determinados estudios científicos. Por ejemplo, había un estudio donde se les inducía a los atletas a hacer extensiones de pierna hasta la extenuación. Cuando el atleta era incapaz de hacer una extensión de pierna más con una carga determinada, a ese atleta se le aplicaba un estímulo eléctrico en el nervio que controla los músculos de la pierna y, curiosamente, la contracción que generaba ese estímulo eléctrico era idéntica a la que era capaz de hacer el atleta a máxima voluntad cuando no estaba fatigado. Es decir, las condiciones biomecánicas y físicas del músculo estaban intactas, pero psicológicamente era incapaz de ejercer fuerza cuando se consideraba fatigado. Y si aplicamos disruptores psicológicos, por ejemplo, a un atleta se le pedía mantener una carga concreta en un ergómetro y cuando era incapaz de mantener esa carga se le decía, si aguantas 30 segundos más tienes aquí un incentivo económico. Mágicamente eran capaces de aguantar esos 30 segundos más que anteriormente no podían. Y lo mismo, si se les pedía cuando estaban a punto de, digamos, tirar la toalla, pedir un sprint máximo a cambio de un incentivo económico, eran capaces de producir un pico de fuerza que nos venía a sugerir que hubieran sido capaces de aguantar durante un tiempo más. Entonces, nuestro cerebro es bastante amarrategui, que diríamos en el norte, y tiende a intentar que no demos el 100%. Cuando un atleta cree que está dando el 100%, realmente suele haber bastante margen todavía. Lo que pasa es que es muy difícil escapar a ese control del cerebro y cada atleta tendrá sus estrategias, ¿no? Pues la música es la más clásica, hablarse a sí mismo de manera positiva, la motivación, hay muchos factores, pero sin duda un atleta siempre, aunque no lo crea, puede dar un pelín más de lo que suele dar. Ahí también me parece fundamental que el trabajo de alentar un poco al atleta del entrenador o de las personas que le animan puede ser clave, pero en unos momentos claves, no desde el minuto uno con ánimo sin sentido. Jordan, los atletas de CrossFit seguro que están empezando a pensar alguno en situaciones en que CrossFit nos pone a veces y es cómo de fuerte soy cuando estoy cansado. De hecho, nos suele poner más en esas situaciones que estar descansado y demostrar cómo de fuerte soy, porque ese tipo de atletas más halterófilos, etcétera, no acaban de tener un super éxito directo en CrossFit. Así que cuando hacemos un WOD lo más rápido posible y luego tenemos 2 minutos, 3 minutos o 5 minutos para buscar nuestro RM de algo, creo que puede haber esto de lo que estás explicando tú, porque resulta que supongamos que yo soy mucho más fuerte que otro atleta, que Alex Anasagasti, hacemos el WOD y cuando acabamos el WOD puede que ese gobernador central a mí me esté diciendo ¿a dónde vas a hacer ahora una RM? Y de alguna manera me estoy bloqueando un poco o a mí mismo o mi fisiología la está bloqueando un poco. Sin embargo, atletas con otra capacidad quizás de recuperación más rápida, de recuperar esa homeostasis un poquito más rápido, de
controlar esas emociones cerebrales, consiguen su RM de forma más eficaz. Sí, es una cosa que a mí me sorprendió mucho del CrossFit, es el ver cómo atletas eran capaces de mejorar su marca personal en algunos casos, no hablo de élite, pero hablo de crossfiteros de, digamos, amateurs comprometidos también, en WOS, después de WOS relativamente duros, con muchas repeticiones, llegar y conseguir mejorar más mágicamente su RM en Snatch, por ejemplo. Y ahí me sorprendía porque atenta un poco contra los principios de rendimiento, ¿no? Que hay que ir descansado, concentrado a la hora de intentar una máxima, etcétera. Y yo creo que aparte de ese componente psicológico, donde un atleta igual, si viene después de un WOD de este tipo, tiene la mente más limpia y va un poco sin pensar, sin tenerle tanto respeto al peso, también yo creo que hay deportistas que en condiciones de mucho estrés, evidentemente el entorno hormonal que se produce no es igual para todos. Y hay deportistas que en situaciones de estrés se crecen, pues igual la producción de adrenalina es mayor, etcétera, y yo creo que pueden conseguir rendimientos distintos. Al fin y al cabo es muy personal. En situaciones de estrés hay personas que tienen la respuesta de la huida y hay personas que tienen la respuesta de la lucha. Entonces el entorno hormonal es distinto en distintas personas y es por eso que hay gente que en situaciones de estrés es capaz de dar un plus y hay otras personas que en situaciones de estrés pues se vienen un poco más abajo y eso es una cosa que es realmente pues poco explorada y que probablemente también explique en parte porque hay atletas que cuando tienen una gran responsabilidad en una competición dan el 100% o el 110% y otros atletas que en la misma competición, a pesar de hacer entrenamientos idénticos, pues igual, sin embargo, se ven un poco abajo. Y yo creo que eso también está un poco relacionado con lo que hemos comentado antes, que después de un WOD donde hemos estado estresados, donde llegamos fatigados, pues no todo el mundo tiene una reacción psicológica igual a la fatiga. Hay gente que pierde el miedo y hay gente pues que igual dice, ostras, estoy cansado, ¿cómo voy a intentar hacer récord ahora, no? Ahora que comentas ese factor un poco evolutivo, ese instinto que tenemos dentro de la huida o la lucha, eh, quería preguntarte, ¿hay alguna relación cuando veíais la oxigenación cerebral de los corredores? ¿Creéis que esto es algo evolutivo? Acabo de leer un libro de Arzuaga hablando de cómo el ser humano durante miles de años se ha desplazado muchísimos kilómetros y cómo su actividad cerebral era muy pronunciada en cuanto a ubicaciones espaciales, porque nos hemos tenido que desplazar y teníamos que recordar, obviamente no teníamos ningún GPS, dónde estaba el pozo de agua, dónde habíamos guardado no sé qué comida, dónde teníamos cierta herramienta, cómo volvíamos a casa. Entonces hablan de esa actividad cerebral muy vinculada evolutivamente con esto. ¿Crees que tú que eres un experto en esto, crees que tiene algún sentido esto? A ver, si lo dice Arzuaga y es sobre temas evolutivos, eso es un argumento de autoridad muy potente. Y con el tema evolutivo me gustaría linkarlo con lo que fue la portada de la mayor revista científica del mundo, que es Nature, donde se hablaba que el ser humano es lo que es hoy por su evolución como corredor. Básicamente lo que vino a decir es que el ser humano es el mamífero mejor diseñado de la naturaleza para el deporte de resistencia y ponía como argumentos, pues por ejemplo, el hecho de que tenemos una capacidad termorregulatoria superior a la de cualquier mamífero, que en carreras de muy larga distancia somos imbatibles. De hecho, todavía hay poblaciones humanas en Sudáfrica, por ejemplo, los Khoisan, que son capaces de hacer caza de persistencia, que es básicamente cazar hasta la extenuación en altas temperaturas a animales que a priori nunca podríamos alcanzar, como pueden ser antílopes o gacelas, que colapsan por las altas temperaturas y somos capaces de darle caza porque nosotros tenemos una capacidad termorregulatoria al no tener tanto vello corporal, al ser capaces de transpirar con toda nuestra superficie corporal, al ser bípedos, con lo que la insolación solar que nos da en el cuerpo es mucho menor que en un cuadrúpedo, etcétera, etcétera. Aparte de otras características de corredores, como si nos comparamos con otros primates, nuestros tendones de Aquiles son mucho más largos, tenemos ligamento nucal, igual que los mamíferos corredores como los caballos, curiosamente es un ligamento que no tienen los chimpancés, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, la evolución nos ha diseñado para ser lo que somos hoy, que realmente somos máquinas de correr, aunque la sociedad actual parece que ha olvidado un poco el origen de dónde venimos, ¿no? Y en el caso de Arzuaga, que habla de la capacidad esa cognitiva de recordar pues lugares o situación espacial, etcétera, quería añadir
que es lo que se ha visto es que incluso la actividad física es uno de los mayores inductores del desarrollo cognitivo y que aquellos niños, por ejemplo, que realizan actividad física de manera continua suelen tener mejor desempeño académico, porque es que la actividad física durante la niñez, por ejemplo, promueve que haya una menor concentración de citoquinas proinflamatorias, promueve una mayor vascularización del cerebro, etcétera, etcétera. Todo eso, pues de alguna manera, está muy vinculado al desarrollo del cerebro. Así que pues, sabía que te iba a interesar el tema, como desde tu punto de vista de biólogo, además. Así que si nos movemos mucho, pensamos mejor. Los atletas que son de alto rendimiento y la élite, mientras están haciendo la actividad, son capaces de pensar mejor. ¿Crees que... No, corrígeme, sí. Es que es una pregunta difícil porque es curioso, pero yo, algunos de los mejores deportistas que he conocido, una de las virtudes que tenían era que eran capaces de dejar su mente en blanco a la hora de hacer ejercicio. Tenían esa capacidad. Yo igual si iba a hacer un ejercicio muy extenuante, una carrera muy dura, una competición, etcétera, cuando estaba sufriendo, pues era muy consciente de que estaba sufriendo y pensaba y me gustaba estudiar a mis rivales y qué marcas tenían. De alguna manera yo creo que sobrepensaba y no creo que beneficiase mi rendimiento. Y otro de los corredores con los que competía, pues igual eran en ese sentido pues más pasotas, entre comillas, no les preocupaban sus rivales, no les preocupaba nada más que ir a competir a el máximo y tenían una capacidad increíble de competir con la mente en blanco, sin pensar. Entonces no sé eso cómo casa un poco con lo que he dicho anteriormente, pero la verdad que es un tema curioso. No sé si en el mundo del CrossFit será igual, si por ejemplo tú que has llevado a uno de los mejores crossfiteros de España como es Alex, si será un tío que se come mucho la cabeza o sencillamente hace lo que tiene que hacer y no se come la cabeza. Bueno, Alex es bastante de dejar la mente en blanco. Lo que pasa que no sé hasta qué punto esa mente en blanco es tan sinónimo de no estar pensando nada o estar observando muy internamente cómo te vas sintiendo. A veces tengo dudas para saberlo. Sí, justo la pregunta iba ahí, a ver si esa desarrollar alguna capacidad de ir pensando mientras estás haciendo el WOD podía ayudarnos. Desde luego sí que lo veo en atletas principiantes o de nivel medio, porque es una circunstancia en la que en CrossFit permanentemente ponemos a los deportistas. Quizás no están haciendo una reflexión muy profunda sobre nada, pero sí que están contando las repes, las rondas, cuando están con el compañero le están diciendo alguna cosa, así que sí que es un deporte en el que permanentemente vas un poco activo cerebralmente. Uh-huh. Entonces, no sé si esto, aunque en el caso de Alex, por ejemplo, cuando va a rendir al máximo, pone un poco la mente en blanco, sí que permanentemente lo está entrenando, vamos a decir, porque él está todo el rato entrenando, pero está contando sus rondas, está con una actividad cerebral siempre bastante intensa para lo que sería quizás otro deporte normal. Sí, pero probablemente sea una actividad con mucho focus, es decir, probablemente esté muy enfocado a la actividad que estás realizando en ese momento sin distracciones, probablemente mirando si la técnica es correcta. Si puede apurar al reloj una rep más teniendo en cuenta los segundos que quedan, o si el ritmo que está llevando, si está haciendo pues un AMRAP o lo que sea, es el idóneo para conseguir las máximas repeticiones, etcétera. Muchas veces deportistas que son capaces de poner el foco en la actividad y en el momento presente, sin llevarse por distracciones, etcétera, pues igual nosotros lo llamamos mente en blanco y realmente es todo lo contrario, tiene una actividad mucho mayor, lo que pasa es que están muy enfocados y concentrados en la actividad de ese momento. Bueno, iremos descubriendo más cosas. Jordan, ha sido una entrevista fantástica, hemos hablado de un montón de cosas. Nos van a quedar muchas cosas pendientes porque sé que estás dirigiendo muchas tesis doctorales, que un montón de tus alumnos están interesados en cosas de lo más variadas, sigo alguno de ellos que están con cuestiones musculares de hipertrofia y otro tipo de cosas que pueden ser súper interesantes para nosotros también. Te agradezco muchísimo la entrevista y no me queda más que citarte para otro día para que agarremos otro tema y le demos una vuelta y veamos cómo vamos a intentar o cómo vamos a poder aplicarlo al mundo del CrossFit. Eso está hecho, puedes contar conmigo. Muchas gracias, Jordan. Un saludo.
you in the next episode.